entonces este que vamos a ver se llama igualación. ¿En qué consiste? Consiste en despejar una de las dos incógnitas de las dos ecuaciones. Es decir, supongamos, en este caso, ustedes pueden ver que está bastante fácil, tanto de acá como de acá, despejar la y. ¿Sí? Despejar la x es un poco más complicado, pero despejar la y está bastante fácil. En la de arriba, lo único que tendríamos que hacer sería pasar el 2x restando, y nos quedaría que y es el 5 que ya estaba menos 2x. Y en la de abajo, tendríamos que pasar este 3x sumando para el otro lado. Nos quedaría que y es 6 más 3x. ¿Hasta ahí se sigue? Lo único que hice fue despejar la y de las dos. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y es lo que da nombre al método. Lo que vamos a pensar es, bueno, si por un lado yo tengo acá que 5 menos 2x es lo mismo que y por otro lado tengo que 6 más 3x también es lo mismo que y, entonces, si esto es igual a y esto también es igual a y, entonces estas dos cosas tienen que ser iguales entre sí. ¿Sí? O sea, las voy a igualar, por eso el método se llama de igualación. Voy a decir, bueno, si 5 menos 2x era lo mismo que y, pero 6 más 3x también es lo mismo que y, quiere decir que 6 más 3x y 5 menos 2x tienen que ser lo mismo, pues los dos son y. Ahora, ¿qué pasó? Me fabriqué, fíjense que ahora ya no tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Ahora tengo una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en esto de esa manera. ¿Qué queríamos? Queríamos ser capaces de resolver. ¿Qué sabemos resolver? Y sabemos resolver una ecuación con una incógnita. Es todo lo que sabemos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con esto de manera que estas dos ecuaciones que teníamos juntas se transformen en una sola. ¿Sí? Y eso lo logramos haciendo ¿qué? Despejando una variable de la primera ecuación, la misma variable de la segunda, puede ser la x o puede ser la y, en este caso era más fácil la y. Y después nos queda, fíjense, una vez que igualamos, ¿sí? Una sola ecuación con una sola incógnita. Esto se puede resolver sencillamente, ¿sí? Tendría que pasar el 2x sumando para allá y el 6 restando para acá, si quieren, o al revés, ¿sí? Podríamos pasarlo de esa manera, podríamos poner, por ejemplo, 5 menos 6 es igual a 3x más 2x, ¿sí? Y entonces acá nos queda menos 1, y acá nos queda 5x, y con pasar el 5 dividiendo, ¿sí? Nos queda entonces que menos 1/5 es x, ¿sí? Y ya despejamos, ya sabemos cuánto vale x. Ahora, esto no termina acá, porque lo que nosotros queríamos era saber cuánto vale x, pero también cuánto vale y. ¿Cómo hacemos ahora para saber cuánto vale y? Y lo que vamos a hacer es, este valor de x que nosotros tenemos acá, ¿sí? Lo vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos allá arriba, ¿sí? Y vamos a encontrar con eso el valor de y. ¿Sí? Nosotros llegamos hasta en este momento a que x es menos 1/5. ¿Sí? Nosotros sabemos que x es menos 1/5. Entonces, como sabemos que x es menos 1/5, y también sabemos, por ejemplo, que y tiene que ser 6 más 3x, podríamos decir entonces que y
es 6 más 3 por menos 1/5, que es x. O sea que y va a ser igual, 3 por menos 1/5 es menos 3/5, ¿no? Agarro la calculadora y hago la cuenta, si no me sale solamente. Y solo me queda hacer la resta, ¿sí? 6 menos 3/5, en este caso, ¿sí? 6 por 5 es 30, menos 3, 27/5. ¿Sí? No se traben con la cuenta, ustedes saben que la pueden hacer en la calculadora sin problema, ¿sí? ¿Se entiende este método? ¿Se entiende la idea detrás del mecanismo? Ahora hacemos otro ejemplo, pero ¿hasta acá me entienden? Sí. 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 Muy bien. Recuerden, cualquier pregunta me frenan, ¿sí? Y me preguntan. O me preguntan por el chat, yo lo tengo abierto. Entonces. Yo tengo una duda. Sí. 27/5, ¿cómo te dio? A ver, yo tenía que hacer esta cuenta. 6 menos 3/5. ¿Sí? Para eso, Sí. el método largo sería buscar denominador común, y el denominador común es 5, ¿no? Entre 1, ¿no? Porque acá hay un 1. Entre 1 y 5, el denominador común es 5. Y entonces ahora hago 5 dividido 1, 5, por 6, 30. 5 dividido 5 es 1, por 3, 3, y 30 menos 3, 27. ¿Sí? Pero no se traben demasiado con lo de la cuenta, porque acuérdense que la cuenta ustedes la pueden hacer en la calculadora. Yo, como estoy escribiendo ahora, hago las cuentas mentalmente porque a mí me salen, pero no es necesario que a ustedes les salgan mentalmente. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Hagamos otro para probar. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Pongamos otras dos ecuaciones, por ejemplo, pongamos 3x menos 2y es igual a 4, y pongamos x más 3y es igual a 5. Entonces, para este mecanismo lo que yo tengo que hacer primero es, entonces, despejar una de las dos, o la x o la y, de las dos. ¿Sí? Así que lo primero que tengo que hacer es elegir si voy a despejar la x o voy a despejar la y. En el otro era muy fácil decidir porque la y era fácil de despejar en los dos. En este caso tengo la x fácil de despejar en la primera, en la segunda digo, pero en la primera no tanto, entonces tendría que decidir. ¿Sí? Les digo a ustedes, ¿qué quieren despejar? ¿Quieren despejar x o quieren despejar y? X. Pero no se despeja ahí. Se puede despejar cualquiera de las dos. ¿Sí? Lo importante es despejar la misma en las dos ecuaciones. Así que, ya que antes hicimos con la y, hagamos ahora con la x. ¿Sí? Si les parece. Vamos entonces a despejar la x de las dos. En la segunda es fácil. Lo único que tengo que hacer es pasar el 3i restando para el otro lado, y me va a quedar acá, ¿sí? Que x es 5 menos 3i. Donde voy a tener por ahí un poquito más de problema es en la primera ecuación. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar esa primera ecuación, voy a dejar eso escrito ahí, y vamos a tratar de sacar la x de acá. Para sacar la x de acá, tendría que primero pasar el 2i para el otro lado, seguro, ¿no? Porque primero tengo que dejar a las x en su lugar, solas. Así que primero esto. Pero todavía tengo ese 3. ¿Qué tengo que hacer con ese 3 para sacarlo de ahí y poder despejar la x? Lo pasas dividiendo. Exactamente, lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Cuidado que lo tengo que pasar dividiendo a todo,
¿sí? Acuérdense que cuando uno pasa algo, lo tiene que pasar afectando a todo lo que está del otro lado. Es decir, me quedaría todo lo que yo tenía dividido 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí ya logré despejar mi x. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo que x era 5 menos 3i. Y por otro lado tengo que x es 4 más 2i dividido 3. Y acá uso la idea que le da nombre al método. Si estamos haciendo el método de igualación, lo que voy a hacer es precisamente decir, bueno, si esto de acá es igual a x y esto de acá también es igual a x, quiere decir que estas dos cosas son iguales entre ellas. ¿Sí? Es decir, que yo puedo escribir que 4 más 2i dividido 3 tiene que ser lo mismo que 5 menos 3i. Y fíjense que me fabriqué otra vez, a partir de mis dos ecuaciones originales, una sola que tiene una sola cosa que no sé, lo cual quiere decir que puedo despejarla. ¿Sí? La voy a copiar arriba para poder despejar. Pero básicamente lo nuevo ya terminó. Lo que tiene que ver con sistemas de ecuaciones ya terminó, porque ahora ya tengo una sola ecuación, que es esta, y lo único que tengo que hacer es despejar la i de acá. Entonces, ¿cómo hago para despejar? Y esta división genera medio un problema, ¿no? Digamos, ahora es una cuestión de resolver ecuaciones nada más. Pero, ¿qué pasa? Que esta división genera un poco de problema porque no sé bien cómo trabajarla. Así que lo que voy a hacer es sacarme de encima esa división. Tengo dos maneras de sacarme de encima esa división. O distribuyo y escribo 4 tercios más 2 tercios i. Es una forma y está bien, pero tiene el problemita, no tan grande, pero de que me van a aparecer fracciones. Y a veces uno no tiene muchas ganas de trabajar con las fracciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Otra forma de deshacerme de esta división sería agarrar este 3 y pasarlo para el otro lado multiplicando. Vamos a hacer eso, que nos va a dar números que son un poco más grandes, pero donde no hay fracciones y entonces estamos más cómodos con las cosas. Así que vamos a escribir eso, vamos a escribir 4 más 2i es igual a 5 menos 3i, y acuérdense que como yo les decía antes, cuando uno pasa algo para el otro lado, tiene que estar afectando a todo lo que había. Así que este 3, cuando pase multiplicando para allá, tiene que multiplicar a todo lo que había. No me tengo que olvidar de ese paréntesis, ¿sí? Porque si no, me van a dar mal las cuentas. ¿Tá? Entonces, vamos ahora a usar la propiedad distributiva, ¿sí? Tenemos que hacer 3 por 5 y 3 por menos 3i. 3 por 5 es 15, y 3 por menos 3i es menos 9i. Y ahora sí ya tenemos una ecuación más sencilla. Vamos a pasar como hacemos siempre, todo lo que tiene i para un lado, todo lo que no tiene i para el otro, y despejar. Así que voy a pasar las 9i para acá. Y voy a pasar el 4 para el otro lado restando. Y entonces tengo que 11i es igual a 11. Quiere decir que i es igual a 1. Cuando paso el 11 dividiendo, me queda 11 dividido 11, que es 1. ¿Sí? Y ahora que ya sé que i vale 1,
no me tengo que olvidar de volver atrás y encontrar el valor de la otra. En el ejemplo anterior, encontramos el valor de y conociendo el de x. Ahora llegamos al de y, así que ahora tenemos que encontrar el de x. Pero nosotros teníamos escrito de antes que x era o esto, cualquiera de las dos cosas, y además me sirve como verificación si quiero, porque tendría que darme lo mismo poniendo este número que yo encontré, 5 menos 3i, que 4 más 2i sobre 3. En ambos casos me tiene que dar el mismo número. Vamos a chequearlo por las dudas, ¿sí? Y asegurarnos de que eso es cierto. Si yo hago 5 menos 3 por 1, porque y valía 1, me da 5 menos 3, que es 2. Y si yo hago 4 más 2, porque y vale 1, 6 dividido 3, 2. ¿Sí? Así que quiere decir que x vale 2. ¿Está bien? Es decir, una vez que tengo y, me vuelvo a alguna de mis dos ecuaciones con x. La más fácil era esa. ¿Sí? Nosotros habíamos escrito cuando empezamos que x era 5 menos 3i, pero ahora que sabemos que y vale 1, x es 5 menos 3 por 1, o sea, x es 2. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Está más o menos claro? Sí, sí. Sí. ¿Todos? Digamos, Sí. es más fácil, antes que todos me digan sí. ¿Alguno no entendió? Perfecto. Entonces, ¿sí? Nos quedan entonces 3 mecanismos para trabajar, ¿sí? Vimos cómo resolver por el método de sustitución, por el método de igualación y por el método gráfico, ¿sí? De este tema ya entonces, del método de igualación en particular, por lo que me dicen, se entendió. De los otros, del método de sustitución y del método gráfico, ¿alguna cosa que comentar, alguna pregunta? Yo el gráfico mucho no lo entendí. Bien, miremos un poquito entonces el método gráfico, ¿sí? Nos queda un cachito para aprovechar. La idea es la misma, es decir, yo tengo dos ecuaciones, sí, No entendí lo que hiciste con la X, pero me perdí un poco en ese momento. claro, después, la clase está grabada y la voy a subir, pero después recuerden que nosotros teníamos, en este caso, habíamos escrito esto ya de antes, ¿no? Cuando ya habíamos empezado. Y a partir de acá, terminamos encontrando, ¿sí? Haciendo cuentas, llegamos a que y era 1. Sí. Entonces, ahora que sabemos el valor de y, lo traemos a su lugar, ¿sí? Ponemos este y es igual a 1, lo traemos ahí en esa y, y entonces nos queda, en realidad x es 5 menos 3 por 1, y entonces sabemos que x es 2. Es decir, lo que hacemos siempre es eso. Buscamos el valor de una y después lo reemplazamos para encontrar la otra. ¿Sí? Sí, listo, gracias. Perfecto. Entonces, yendo al método gráfico, y que además sirve para verificar esto. Fíjense que todas las ecuaciones que nosotros trabajamos, todas las cosas, por ejemplo, esa de recién, ¿sí? X igual 5 menos 3i. Esto, que no parece que tenga forma de función lineal, porque acuérdense que las funciones lineales eran y igual m por x más b, ¿no? O a por x más b. Quiero que hubiéramos usado a, ¿no? Vamos a poner a. Sí. Entonces, pero la podemos transformar en esta forma. Es cuestión de ponerla ahí despejada. ¿Sí? Fíjense que podríamos decir entonces que 3i tiene que ser igual a 5 menos x, ¿no? Pasando cosas de lado. Y si paso el 3 dividiendo, me queda que y es igual a 5 menos x dividido 3. Y si hago la distributiva
me queda 5 dividido 3 menos x dividido 3. Y ahora lo puedo acomodar poniendo la x adelante. Y separando ese 1. Y me fabriqué, a partir de esta ecuación, una que es la misma, porque lo único que hice fue pasar cosas de lado, pero que tiene forma de función lineal. Fíjense que tiene y igual un número por x más otro número. ¿Pero de dónde sacaste el 1/3? Menos 1/3. Acá. En este caso, bueno, es un poco menos obvio porque es un 1 el de arriba, ¿no? Pero si yo quiero separar esa x para que me quede con la forma correcta de la función lineal, ¿sí? Tener x dividido 3 o x por 1/3 es lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que para dividir podíamos dar vuelta y multiplicar? Entonces, lo hacemos, lo escribimos de esa manera para que nos quede con forma de función lineal. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces nos quedó, ¿sí?, esa función lineal. Y lo mismo podríamos hacer con la otra ecuación y también darle forma de función lineal. ¿Sí? Y una vez que tenemos las dos funciones lineales, las podemos graficar como hicimos con las funciones lineales, buscamos la ordenada del origen y nos movemos como indica la pendiente para un lado o para arriba. Entonces, una vez que tengo eso, si yo lo que quería era un valor de x y uno de y que funcionen para las dos ecuaciones al mismo tiempo, lo que quiero es el punto donde se cruzan las dos. ¿Sí? Si yo grafico las dos, vamos a suponer dos. Supongamos que nosotros hicimos todo esto de despejar la y en las dos y terminamos con y igual 2x más 1 y con y igual menos 3x más 2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo haríamos para resolver esto a través del método gráfico? Tendríamos que graficar esas dos ecuaciones, como hacemos nosotros siempre para ver las funciones lineales, ¿sí? Lo voy a hacer en el GeoGebra para que sea más fácil, ¿sí? Las que yo había escrito eran y igual 2x más 1, que sería esa función, y la otra sería y igual menos 3x más 2. ¿Sí? Esas eran las dos que yo había puesto. No voy a poner más 4 para que sea más fácil ver por ahí la intersección. Pero fíjense, ¿lo ven, no, lo que estoy haciendo? ¿Ven el GeoGebra? Sí. Sí, sí, Sí. sí. Listo. Entonces, fíjense que lo que yo puedo mirar es, bueno, todos los puntos que están en esta recta, vamos a dejar esa sola, todos los puntos que están en esa recta, ¿sí?, son los puntos que cumplen esta ecuación, porque esa es la ecuación de la recta. Y todos los puntos que están en la otra recta, en esta, son los puntos que cumplen esta ecuación. Entonces, si yo quiero uno que cumpla las dos ecuaciones al mismo tiempo, entonces estamos hablando del punto donde las dos se cruzan. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a buscar es hacer mi gráfico, buscar el punto donde las dos se cruzan. En este caso, es el punto 0,6, 2,2. Quiere decir que esa es la solución de este sistema de ecuaciones. No entendí mucho esa última parte. ¿Bien? Es decir, vamos a tratar de encontrar un par de rectas, ¿sí? Voy a mover un poco las rectas como para que la cosa sea más sencilla en términos de números, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, acá un menos 2. ¿Sí?
Tampoco. Vamos a subir la otra un poco más. Demasiado, lo voy a bajar. Así, porque si no se confunden con los números y no es tan obvio. Sí, ahí está, con 5 funciona bien. Entonces, fíjense, yo tengo estas dos rectas, ¿sí? Voy a cambiar acá. Una es 2x más 1, ¿sí? Y la otra es y igual menos 2x más 5. ¿Sí? Una vez que las tengo así, puedo graficarlas, como hacemos siempre para graficar funciones lineales, y entonces el punto donde las dos se crucen, ¿sí? Fíjense, si yo agarro un punto cualquiera, vamos a borrar ese punto de que no está ahí, ¿sí? Si yo agarro un punto cualquiera, en esta recta, por ejemplo, ¿sí? El punto B, ustedes se tienen que acordar de la parte de función lineales, que está sobre la recta, porque cuando yo pongo su X en la recta, me da la Y correspondiente. Es decir, si el punto es el 2, 1, y está sobre esta recta de acá, quiere decir que si yo pongo acá 2, el resultado me tiene que dar 1. Menos 2 por 2, menos 4, más 5, 1. ¿Sí? Entonces, que el punto esté sobre la recta quiere decir que cumple con la ecuación. ¿Sí? Que si yo pongo la X del punto en la X y la Y del punto en la Y, esa ecuación es válida. Y lo mismo pasa con la otra recta. Que un punto esté en la recta de arriba, tiene que cumplir que cuando yo pongo la X del punto y la Y del punto, la ecuación se cumpla. Entonces, en realidad, ¿qué estoy buscando cuando estoy buscando que cumplan las dos a la vez? Estoy buscando un punto que estén las dos rectas al mismo tiempo. ¿Quién es ese punto? Y es el punto donde las dos se cruzan. En este caso, es fácil ver que es el punto 1, 3. ¿Sí? El punto 1, 3, fíjense que cumple las dos. Cuando yo pongo 1 en esta ecuación, 2 por 1 más 1, me da 3. Y en esta ecuación, menos 2 por 1 más 5, también me da 3. Quiere decir que cuando x vale 1, y vale 3, este par de números cumple las dos ecuaciones. Entonces es la solución que yo estaba buscando. ¿Sí? El método gráfico consiste entonces en escribir primero mis ecuaciones con forma de recta. Y igual un número por x más otro número. Segundo, graficar las dos. Trazar una recta y trazar la otra, como aprendimos cuando vimos funciones lineales. Y tercero, fijarme en qué lugar se cruzan. Para esto es importante que el gráfico que yo estoy haciendo esté muy bien hecho. ¿Sí? Tiene que tener buena precisión para que yo vea bien cuál es el punto donde se cruzan. Es muy raro que les demos un ejercicio para hacer así y que sea uno donde se cruzan, como decía al principio, en el 2,2, 0,9. Va a parecer algo parecido a esto, ¿sí? Uno sencillo como el 1,3. Los ejercicios están pensados en ese sentido. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces esto? Sí, sí. Bien. Sí. Muy bien. Entonces, ¿sí? Hoy yo les voy a subir, ¿sí?, otra tarea para usar específicamente este método, ¿sí? Hoy les terminé de corregir la primera, la de funciones lineales, y se las devolví. Perdón por la demora, pero como tenía muchas en el mail y otras en otros lados y otras en el Teams, estuve complicado buscando todas, pero estaban todas, ¿sí? Así que todos la entregaron sin problema. Y a veces corregir el tema de las fotos es un tema. Sí les pido un par de cosas para las tareas que vengan de acá en adelante. Primero, traten de meter todas sus fotos en un Word y entregarlo a través de Teams, ¿sí? De poner el botón de entregar y subir el archivo, teniendo en cuenta, por supuesto, que los
las tareas tienen una fecha de vencimiento, digamos, ¿sí? Y que entonces no la puedo entregar después. Miren bien la hora, yo trato de poner, ¿sí?, sobre la noche, la hora, las 8 o 9 de la noche del día, para que tengan ese día también. Pero traten de entregarlas a través del Teams y dentro de los tiempos comunes. Si por alguna razón no pueden, me lo mandan por mail y no hay problema. Pero les pido que tratemos de hacerlo ahí, así ya todo lo vamos centrando ahí, ya queda. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces, la No. tarea que nos vas a subir hoy a Teams va a ser sobre el método gráfico o el que vimos hoy. El que vimos Entendí. hoy. Y la idea es que ustedes resuelvan a través del método de igualación y después verifiquen a través del método gráfico. Con lo cual, les recomiendo que cuando hagan igualación, que ustedes tienen que despejar una de las dos, despejen la y, porque así ya les quedan las dos con más cerca de la forma de la función lineal. Si ustedes despejan la x, después van a tener que dar toda una vuelta. Si despejan la y, ya les va a quedar y igual, y ya casi va a tener forma de función lineal. ¿Sí? Profe, ¿dónde va a estar guardado la grabación de la llamada? La grabación de esto la voy a subir a la parte de la biblioteca de contenido, ¿sí? Dentro de donde dice blog de notas en el Teams, ¿sí? Sí. En la biblioteca de contenido voy a poner una página donde tengan todas las clases que hagamos, y esta va a ser, bueno, la primera.